tarde, estoy muy emocionada de verles a todos, pero primordialmente estoy emocionada porque hoy quiero hablarles a ustedes del poder y de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben que estamos en la tierra de Gosén? Se preguntan, ¿qué es eso, no? Bueno, los estudiosos, los conocedores de la Biblia, saben que Gosén era un lugar en Egipto, un lugar especial, una tierra fértil, una tierra donde cuando Jacob llegó a Egipto, ustedes saben que en ese momento José, su hijo José, pues gozaba del favor del faraón. Así que les dio ese pedazo de tierra como el lugar más fértil porque ellos tenían ganados. Y era un lugar de bendición, fue un lugar de bendición, de privilegios, de bendición para el pueblo de Dios. Y saben, yo estuve pensando que nosotros estamos en la tierra de Gosén. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos se sienten y se saben bendecidos por Dios? Acá hay sillas, hermanos, si quieren sentarse, por favor, para que no me distraigan. Pero Gosén es una tierra de bendición, de privilegios. Y ahí es donde Dios nos tiene. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos se han dado que Dios nos tiene en la tierra de Gosén? Una tierra de bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Y saben que si nosotros nos ponemos, es conocido de todos ustedes el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Un tiempo como nación, un tiempo donde hay violencia, donde hay asesinato, donde hay robos, donde hay ultraje, donde hay extorsiones. Y pues yo no les voy a contar a ustedes porque ustedes supongo que ven las noticias todos los días. Pero entonces eso me hace ver, hermanos, que Dios nos tiene en la tierra de Gosén. Dios nos tiene bendecidos, protegidos, con muchos privilegios. Pero déjenme decirles que quiero que busquen en sus escrituras el libro de Isaías 59, del profeta Isaías, en el capítulo 59, 19, 20. Hermanos, aquí hay lugar, adelante, hermano José, hermano Sergio, aquí hay lugares. Isaías 59, 19. Y quiero invitarles que lo lean juntamente conmigo. ¿Cuántos lo tienen? Dice así, ¿lo leen conmigo? Y temerán desde el occidente en el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias porque realizamos, Señor, tu fidelidad para nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has guardado, cada día nos has cuidado, nos has protegido, Señor, en medio de una generación perversa, Dios. Y te damos las gracias por tu fidelidad, Señor. Y hoy alabamos tu fidelidad, Señor. Ya hemos cantado esta mañana de tu fidelidad, pero ahora, Señor, reconocemos y te damos las gracias por tu fidelidad para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Quiero decirles que el Señor me ha inquietado estos días sobre nuestra nación. Y junto con otros hermanos, con otras pastoras y pastores, pues nos hemos dado a la tarea de interceder por nuestra nación. Todos los días a las 9 de la noche hemos puesto nuestra alarma y hemos estado orando por nuestra nación. Y saben, el Señor, en medio de esta oración, el Señor me dio esta escritura. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.
La realidad, hermanos y hermanas, es que el enemigo ha venido a nuestra nación como río. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han notado eso? El enemigo ha venido como río a nuestra nación. Y cuando estamos hablando de río, estamos hablando de una destrucción. Y este año ha sido para nosotros pues muy ilustrativo, ¿verdad? ¿Cuántas inundaciones no hubo este año? ¿Cuántos ríos no hemos visto correr que ha arrasado con aldeas, con pueblos enteros y con tantas cosas? Bueno, eso ha sido en lo natural, pero en lo espiritual también ha sido así. El enemigo ha venido contra nuestra nación con destrucción avasalladora en todas las áreas, en el área económica, en la educación, en la política, en la, ¿cómo se llama? Lo de sanidad, lo de salud. Y bueno, podría enumerar y mencionar varias cosas, pero si nosotros nos ponemos a pensar cómo el enemigo ha venido contra nuestra nación trayendo destrucción en muchos ámbitos. Y como les decía, bueno, nosotros estamos muy contentos, estamos muy felices, porque Dios nos ha protegido, Dios nos tiene en un lugar especial. Pero ¿qué de aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué de aquellos que no tienen a Jesús en su vida como su Salvador, como su Redentor? Ellos sí están expuestos a ese río de destrucción avasalladora. Y bueno, yo creo que también nos tenemos que preguntar, bueno, ¿por qué está pasando eso? ¿Verdad? Y si nos vamos a la historia en el Antiguo Testamento, muchas veces vino el río contra las naciones, contra el pueblo de Dios, como una consecuencia, como un juicio de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos se habían apartado de Dios, se habían vuelto a los ídolos. Habían levantado lugares altos en las montañas, en los cerros, y ahí en unos grandes árboles hacían imágenes de acera, las tallaban sobre los troncos de los árboles y levantaban también altares a Baal. Así que era algo terrible cuando ellos habían conocido al Dios verdadero. Ellos habían conocido al Dios que los liberara. Habían conocido al Dios que los sacó de Egipto, que los sacó de tierra de esclavitud. Pero ellos un tiempo caminaban bien con Dios. Caminaban siguiendo los mandamientos de Dios. Pero después de un tiempo se volvían a los ídolos. Se volvían a los Baales. Se volvían y aún sacrificaban a sus propios hijos. Los sacrificaban a Moloc. Y hacían muchas cosas terribles, mucha maldad. E incluso en el contexto de Isaías 59, desde el principio del capítulo encontramos todas las cosas que estaban sucediendo en la nación. Todas las cosas, todos los males, todo lo que estaban haciendo estaba ahí. Así que el río de Dios, ese río había venido como una consecuencia en nuestro país. ¿Qué ha sucedido en nuestro país? En nuestra nación se ha entregado la autoridad a los poderes de las tinieblas por nuestros gobernantes ateos e ignorantes de las consecuencias. Y sucede a veces lo mismo que pasó en el Edén, que Eva y Adán le entregaron la autoridad a Satanás. Cuando ellos ya tenían la autoridad de parte de Dios, la habían entregado a Satanás. Ese fue el pecado de alta traición. Y es lo mismo que ha sucedido en nuestra nación, hermanos. Nuestra nación ha sido entregada a los poderes de las tinieblas. Así que las consecuencias han venido. Pero la misericordia de Dios una y otra vez se manifiesta en nuestras vidas. Y es la misericordia de Dios, hermanos, que creo que la misericordia de Dios es la que va a salvar a nuestra nación. Pero ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de quién lo va a hacer? ¿Qué significa levantar bandera? Levantar bandera o estandarte de guerra es un símbolo de respaldo divino, seguridad y autoridad.
¿Qué es también levantar bandera? Cuando el enemigo llega como río, es decir, como un ataque incontrolable, Dios pone un límite. Él levanta su bandera para evitar que destruya a los suyos. Uno de los nombres de Dios es Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte. Ese es uno de los nombres de Dios. ¿Y saben qué? Jehová Nisi es nuestra victoria. Amén. Él es nuestro estandarte, nuestra victoria. Y el Señor va a levantar esa bandera en nuestro país. ¿Cuántos lo creen? Él es Jehová Nisi, nuestra victoria. Él nos va a dar la victoria sobre nuestros adversarios. Y déjenme decirles que no solamente en nuestra nación, pero en nuestra familia. En nuestra familia. En aquellas cosas que nosotros estamos batallando. En aquellas cosas que el enemigo ha venido a nuestras vidas y ha destruido. Es también respaldo soberano. Significa que el gobierno y el favor de Dios están activos sobre la vida del creyente, advirtiendo al enemigo que Dios está por encima. ¿Qué significa levantar bandera? En resumen, es una promesa de que sin importar la fuerza del ataque, el Espíritu de Dios levantará una señal de victoria a favor del creyente. En resumen, es una promesa, hermanos. Esta palabra de Isaías 59 es una promesa. Y dice, me gusta que dice, y temerán. ¿Saben qué? Cuando Dios hace algo, los hombres tiemblan, ¿verdad? Los hombres tiemblan. Y yo me estaba pensando, bueno, a veces el Señor truena los dedos y viene un terremoto sobre una nación y entonces temblamos todos, ¿verdad? A veces hasta por un temblorcito leve, temblamos. Y Dios nos recuerda que Él es nuestra bandera, que Él es el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Él no nada más habla de soberanía, como es popular en los discursos en este tiempo, ¿verdad? Mucha soberanía, pero el verdadero soberano es Dios. Y Él, con un chisquido de sus dedos, Él hace temblar a naciones enteras, porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. Él es Jehová Nisi, nuestra bandera. Él es el todopoderoso. Y cuando yo reflexionaba, cuando yo estaba pensando en esto, hermanos, cuando yo estaba estudiando, a veces yo pensaba, a veces se nos hace tan imposible que Dios obrara en nuestra nación, habiéndose extendido tanto problema de narcotráfico, de desaparición de personas, habiendo tantos problemas. Muchas veces puede surgir duda en nuestro corazón. ¿De verdad Dios puede hacer algo? ¿Saben qué, hermanos? Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Solamente con su voz, Él creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Así que eso me hace pensar en el poder de Dios, amén. Dios sí puede, amén. Dios sí puede, hermanos. Dice este versículo, que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Ahora mi pregunta es, ¿como la iglesia de Cristo podemos hacer algo por nuestra nación? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Podemos hacer algo por nuestra nación? Yo creo que es importante que nosotros como nación y más como la iglesia de Cristo podemos hacer algo. Porque Dios ha puesto en nuestras vidas, ha puesto herramientas, ha puesto autoridad, ha puesto consejo, ha puesto maneras de cómo hacer, qué hacer. ¿Qué hacían los antiguos hermanos? Como les dije, se habían vuelto a Dios, pero cuando clamaban a Dios y levantaban sus voces, entonces Dios enviaba a un libertador, ¿cierto? Dios enviaba a un profeta o a un libertador y obraba y hacía, y ese profeta o ese juez llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y ese clamor, cuando ellos levantaban su clamor a Dios, Dios los escuchaba y Dios los liberaba.
Por ejemplo, en el tiempo de Gedeón duró 40 años y muchos, me llama la atención que cuando Dios venía y libertaba al pueblo y levantaba profetas o reyes o jueces, duraban un tiempo de 40 años. ¿Qué dura 40 años? ¿Saben qué dura algo 40 años? Una generación. Una generación se cuenta como 40 años. Y Dios hacía esto, en esa generación Dios venía, liberaba a su pueblo, pero después otra vez se volvían, como decía mi mamá, otra vez la burra al trigo, ¿verdad? Se volvían otra vez al pecado, le daban la espalda a Dios, se iban en pos de dioses ajenos, se iban en pos de lo que no es Dios. Hoy no hacemos dioses de madera ni de piedra, ¿verdad? Pero a veces adoramos lo que no es Dios. Así que de repente tienen que venir consecuencias a nuestra vida. Pero la pregunta aquí es, ¿podemos hacer algo como el pueblo de Dios? Y yo encontré que sí podemos hacer algo. Y para empezar, podemos ponernos en la brecha. Amén. Ponernos en la brecha. Es algo que tú y yo podemos hacer. ¿Saben qué significa ponerse en la brecha? En la antigüedad, los soldados, cuando encontraban un lugar que el muro de la ciudad, el muro que protegía la ciudad, se había caído o lo habían tirado los enemigos, él se ponía en la brecha. Él se ponía en la brecha y defendía. Y no solamente eso, pero construía ese muro. Y la Biblia dice que nosotros somos llamados a ser reparadores de muros en Isaías 61. Es algo que Dios nos ha dado como una bendición. Pero ponerse en la brecha es ponerse a favor de otros, es ponerse a interceder por aquellos que no pueden interceder. Pero me gustó mucho eso, hermanos, que interceder es ponerte, es más, esa brecha es el lugar de peligro. Porque un soldado se ponía ahí en la brecha donde estaba abierto con el peligro de que lo fueran a atacar, mientras que él estaba ahí en la brecha. Pero hermanos, nosotros espiritualmente podemos ponernos en la brecha a favor de nuestra nación. Nos puede parecer, no sé cómo te parezca a ti, hermano, pero el que tú te levantes, que levantes tu voz, el hecho de que levantes tu voz por esta nación, eso es ponerse en la brecha. Amén. Levantar tu voz a favor de esta nación. Y yo quiero decirte que a medida que tú lo hagas, Dios te va a dar indicaciones. Tienes que orar por esto y orar por aquello y por algo que al principio no estaba en tu mente. Entonces Dios empieza a decirte los lugares donde hay necesidad, los lugares donde hay que ejercer autoridad y derribar todas esas cosas que el enemigo ha traído a nuestra vida. Es importante ponernos en la brecha y orar por nuestra nación, clamar por nuestra nación, interceder por nuestra nación. También podemos hacer algunas cosas como el arrepentimiento. Podemos, a través de nuestra oración, podemos levantarnos y pedir perdón a Dios por los pecados de nuestra nación. ¿Cuántos reconocen los pecados de nuestra nación? Ayúdenme. Díganme, ¿cuál es uno de los pecados de nuestra nación? Idolatría, ¿sí? ¿Qué más? Alcoholismo, drogadicción, el chisme, bueno, también. Brujería, hechicería, exactamente. Y saben que a veces no estamos tan conscientes, ¿verdad? Algo que a mí me ha pegado mucho es las buscadoras de las madres y de sus hijos. Yo todas las noches estoy llorando, Señor, ten misericordia de esas mujeres. Imagínense perder a un hijo sin saber qué ha pasado con su vida, sin haberse despedido de él, sin haber visto su tumba. Debe ser un dolor muy profundo, hermanos.
muy profundo, y que nosotros como pueblo de Dios debemos ser empáticos con esas personas y clamar a Dios: Señor, ten misericordia. Guíalos a encontrar a sus hijos, a sus hijas. Guíalos, Espíritu Santo, que ellos puedan encontrar a sus hijos, saber dónde están, vivos o muertos, pero que los encuentren. Y hermanos, hay tantas necesidades en nuestra nación, tantas extorsiones en nuestra nación. Y todos esos pecados, aunque nosotros no seamos extorsionadores, debemos pedir perdón a Dios. Señor, perdónanos por tanto derramamiento de sangre, hermanos. Hay muchas cosas por las cuales pedir perdón y arrepentirnos por los pecados de nuestra nación. Clamar a Dios. Clamar a Dios no solamente es una oración débil, una oración tranquila, una oración rutinaria, sino clamar a Dios es clamar desde el fondo de tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es ejercer autoridad espiritual. ¿Cuántos tienen autoridad espiritual en sus vidas? ¿Cuántos tienen autoridad espiritual? ¿Ninguno tiene autoridad espiritual? Sí, ¿verdad? Dios nos ha dado autoridad. Y no nos ha dado autoridad porque seamos unas muy buenas personas o muy espirituales, sino porque Jesús la arrebató al enemigo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos autoridad, porque Jesús la ganó para nosotros, pero la ganó para que nosotros la ejerzamos. Amén. Así que nosotros podemos ejercer autoridad espiritual y romper toda maldición que ha sido sobre nuestra nación, de hechicería, de brujería. Toda maldición nosotros podemos levantarnos y romperlas en el nombre de Jesús. Otra de las cosas que tenemos que hacer es creer, hermanos, creer que el Espíritu de Dios levantará bandera en nuestra nación. Es creer. Dios no quiere que seamos creyentes que no creen. Dios quiere que seamos creyentes que creen en el poder de Dios, que creen lo que Él ha dicho en su palabra, que creen todas las promesas que Dios nos ha hablado día a día. Creamos en el poder de Dios, porque Él es el Dios que nos liberta, hermanos. Los hombres de esta nación temerán cuando vean lo que Dios hará y verán su gloria. Cuando el Espíritu del Señor levante su bandera sobre nuestra nación. ¿Saben? Yo estuve pensando que nosotros debemos levantar bandera en nuestras familias. No solamente en nuestra nación, porque el Señor lo va a hacer, pero en nuestras familias. En nuestras familias. A veces hay muros derribados, hay puertas abiertas. Hay zonas donde el enemigo ha entrado y ha destruido. Y aún en nuestro pasado, hermanos. Pero ¿saben? Debemos levantar bandera sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre nuestra colonia, sobre nuestro municipio, sobre nuestro estado. Podemos levantar bandera y esa bandera diga Jehová Nisi. Amén. Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestra victoria. Me gusta mucho pensar cuando el hombre llegó a la luna. Yo me acuerdo muy bien que yo andaba en el mercado, pero de pronto pasé por una frutería y estaba una pantalla de televisión y en ese momento estaban llegando los hombres de Estados Unidos a la luna. ¿Y saben qué fue lo primero que hicieron? Pusieron la bandera de los Estados Unidos. Bueno, bien fantasmagóricos, ¿verdad? Porque la luna no les pertenecía. Nunca les perteneció, ni nunca les ha pertenecido, ni les va a pertenecer. Porque el Señor es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Pero en un sentido era significativo, porque en realidad eso lo hacen en muchos lugares, ¿verdad? Muchas veces
Cuando conquistan un país o una colonia, pues lo primero que hacen es poner su bandera, ¿verdad? Las colonias de Inglaterra, las colonias en Francia, en todos lugares, pues llegan, ponen sus banderas. Hasta en Cuba, ¿verdad? En las ventanas tienen ahí sus banderas, todas feas, pero ahí tienen sus banderas. Y es Cuba, ¿verdad? Y es su territorio. Y en nuestro país igual, estamos tan orgullosos de nuestra bandera, ¿verdad? Y que nadie la pisotee, que nadie la destruya. Y estamos orgullosos de tener ese estandarte, esa bandera. Pues mucho más orgullosos deberíamos estar cuando tenemos la bandera de Jehová Nisi sobre nuestras casas. Amén. Sobre nuestras familias. Porque es una señal de autoridad, de soberanía. Es una autoridad de gobierno. Es una señal de poder. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el dueño de nuestras familias, de nuestras casas? Porque hemos dicho, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Mi invitación esta mañana, hermanos, es que te pongas en la brecha. Es que te pongas en la brecha a favor de tu familia, a favor de tu colonia, a favor de la iglesia de Cristo. Ponte en la brecha a favor de tu nación, de nuestra nación. Hermanos, y si todos lo hacemos, y si todos creemos en el poder de Dios, que Dios puede hacer las cosas, entonces, hermanos, habrá valido la pena ponerte en la brecha, ser un intercesor. Eso significa también ponerte en la brecha, ser una intercesión. Y ser una intercesión es aquel que intercede por los que no pueden orar por sí mismos. Así que este es un gran labor, hermanos. Esto es una gran labor que nosotros podemos hacer. Y a veces nos menospreciamos, a nosotros mismos y decimos, ¿qué puedo hacer yo por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mi nación? Mucho podemos hacer, hermanos. Porque cuando el pueblo de Dios clamó al Señor, el Señor los escuchó. Y no importa qué tan terribles sean los problemas de nuestra nación, Dios puede. ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacerlo. Y Dios está empezando a hacerlo. Dios está empezando en nuestra generación a moverse, porque México le pertenece a Cristo. Amén. México le pertenece a Cristo. Así que mi invitación es que te pongas en la brecha. Quiero pedirles que se pongan de pie. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y quiero pedirte que te visualices ahí en la brecha, en ese muro roto, en ese muro caído, donde el enemigo ha entrado a nuestra nación, a nuestras familias y ha traído destrucción. Yo quiero que te visualices ahí, con tus manos levantadas y diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Levántame como un intercesor por mi familia, Señor, por mi casa, por mi país, Señor. Yo levanto mis manos a ti, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Yo quiero ser un intercesor, uno que se para en la brecha, Señor. Porque creo en tu fidelidad, creo en tu poder, Señor. No en lo que yo pueda hacer, pero creo en tu poder, Señor. Creo en tu fidelidad, Señor. Creo en lo que tú estás haciendo en mi nación. Creo en lo que tú vas a hacer, Señor. Porque tú eres nuestro libertador, Señor. Tú eres el Señor de México, Padre.
Tú eres el Señor de nuestra nación. Tú eres el Señor de nuestras familias. Te pertenecemos a ti, Señor, y a nadie más. Te pertenecemos, Señor. Enséñanos a ejercer la autoridad espiritual que tú nos diste, que tú ganaste por nosotros en la cruz del Calvario. Enséñanos, Señor, porque tú has dicho, Señor, que tú pondrás a nuestro adversario debajo de nuestros pies, Señor. Que tú lo pondrás en breve, Señor, debajo de nuestros pies. Señor, y esta situación no te rebasa a ti, Señor, porque tú eres el Señor del universo, Padre. Tú eres el Dios todopoderoso, que puede crear de la nada, Señor, que puede mover todos los hilos, que puede mover todas las cosas, Señor, a favor de los nuestros, Padre. Te amamos, Señor, amamos tu fidelidad, Señor. Amamos que tú nos tienes en una tierra de bendición, Señor, de privilegios, Padre. Pero nuestro corazón llora y clama por nuestra nación. Haz algo, Señor. Y usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas, Padre. No importa que el enemigo crea que somos pequeños o insignificantes, porque en ti, Señor, en ti somos tus instrumentos de justicia, Señor. Somos instrumentos de justicia, Señor. Y gracias, Señor. Levantamos esta mañana, este día, levantamos nuestro clamor a ti. Salva a México, Señor. Salva a México, Señor. Salva nuestra nación, Padre. Levanta bandera. Tu Espíritu Santo levante bandera sobre nuestra nación y ponga un alto al enemigo, Señor. Detén el río, Señor. Detén el río. Levántate, levántate como poderoso gigante, Señor. Levántate, Señor. Y todos tus enemigos sean esparcidos, Señor. Y todos aquellos los que aborrecen tu nombre, Señor, sean esparcidos, sean destruidos, Señor. Desata tu poder a nuestro favor, Señor. Desata tu poder en nuestra nación. Desata tu poder en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, abre nuestros ojos para ver lo que tú estás haciendo, Señor. Porque tú dijiste, aquí que hago cosa nueva, pronto lo verán. ¿Acaso no lo conocerán? Abre nuestros ojos, Señor, para ver que tú estás haciendo algo nuevo, Señor, que tú estás obrando, que tú siempre estás obrando, aunque no lo veamos, Dios. Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos y todos aquellos que aborrecen tu nombre, Señor. Padre, ven a nuestro país con tu poder. Que los hombres tiemblen, Señor, cuando vean tu mano obrando poderosamente, Señor. Gracias. Señor, gracias. Habla la vida de mis hermanos, Señor. Y levanta de ellos intercesores poderosos, Padre. Gracias yo te doy por sus vidas, Señor. Yo les bendigo, Señor. Y yo creo, Señor, que tú usarás sus vidas, Padre. Que tú usarás sus vidas, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Padre. Y gracias por lo que tú vas a hacer, por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Cuando Nehemías oyó de lo que la situación que estaba en Israel, en Jerusalén, los muros caídos, el templo destruido, dice la Escritura que él hizo duelo. Él hizo duelo por su pueblo. Y dice de esta manera, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo diciendo: si vosotros pecáis, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Ellos son pues tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo. Nehemías se identificó con los pecados del pueblo. Él dijo: yo y la casa de mi padre. Daniel también lo hizo cuando intercedió por el pueblo de Israel y dijo: nuestra es la confusión del rostro. Así que si vamos a interceder, tenemos que arrepentirnos primero nosotros. Para hacer una intercesión eficaz, tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, perdónanos. Y la Escritura dice que si mi pueblo se humillare y orare, se apartare de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, porque nuestra es la confusión, Señor. Perdona los homicidios, Señor. Perdona, Señor, la violencia que hemos permitido, que hemos dejado que crezca en esta tierra, Señor. Perdónanos por los pecados de omisión como creyentes, Dios. Porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perdónanos por no alzar nuestra voz. Perdónanos por nuestra indiferencia. Sana nuestra tierra, Señor. Sánanos a nosotros. Sánanos, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Porque nuestra es la confusión, Señor. Oramos, Dios, que tú sanes la tierra, Señor. Queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país diferente, un México diferente, Señor. Perdónanos porque en nuestra soberbia nos hemos alineado con posiciones que van en contra de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido la luz y la sal de esta tierra. Quita la violencia, quita los homicidios. Quita, Señor, todo pensamiento que es contrario a tu palabra, Señor. Derriba la idolatría de esta nación, Señor. La hechicería y el alcoholismo y la adicción que están íntimamente ligados. Perdónanos, Señor. Sánanos. Sana tu iglesia en México, Señor. Sana a tu iglesia en las naciones, Señor.
Sustituye los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, los años perdidos. Y vuélvenos a ti, Señor. Sana esta tierra, Señor. Porque tu promesa, Señor, es que si nos volvemos a ti, Señor, nos volvemos de nuestros malos caminos, Señor. Tú, Señor, no importa dónde estemos, Señor, tú nos vas a restituir, nos vas a restaurar, Señor. Gracias por tus promesas en tu palabra, Señor, que podemos reconocer esto, Señor. Gracias. Porque tú, Señor, vas a traer un río impetuoso, Señor, más allá del enemigo, Señor, levantado por tu gloria, y en tu nombre alzaremos pendón, Padre. Aleluya. Aleluya. El Salmo 20 dice: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del Señor tendremos memoria. En su nombre alzaremos pendón. ¿Saben cuándo se alza pendón? Cuando hay victoria. Que no levantas tus manos en señal de que tú levantas el pendón, ¿verdad? La bandera. Sí, amén. Porque tenemos la victoria Sí. en el Señor. Amén, amén. Gracias. Porque hay victoria sobre esta nación, sobre nuestras vidas, sobre nuestras comunidades, sobre nuestra colonia, Señor. Sobre cada área, Señor, de Morelos, de esta área metropolitana, Señor, alzamos bandera y perdón sobre Cuernavaca, sobre Jutepec, Señor, sobre Yautepec, sobre Cuautla, Señor, sobre Temisco, sobre Zapata, Señor. Levantamos banderas, Señor Dios, sobre esta tierra, Dios. Gracias, Dios, porque en tu nombre tenemos la victoria, Señor, porque confiamos en ti, Padre, en el nombre de Jesús. A seguir adorando a Dios.